Bien, entonces el tema que se va a abordar es costos de producción. En este capítulo tenemos algunas definiciones básicas, como lo es ingresos totales. Ingresos totales se refiere a la cantidad que una empresa recibe por la venta de sus productos. Y de forma resumida podríamos ponerlo como P por Q, precio por cantidad vendida, es decir, el flujo de dinero que ingresa a la empresa. Costos totales sería el valor de mercado de los insumos que la empresa utiliza en la producción. Entonces sería el gasto total en los insumos. Beneficios sería el ingreso total menos el costo total. En costos de producción de las empresas incluyen todos los costos de oportunidad que implica la producción de los bienes y servicios. Tenemos costos explícitos y costos implícitos. Los costos explícitos son los costos de los insumos que requieren que la empresa desembolse dinero. Costos implícitos son los costos de los insumos que no requiere que la empresa desembolse dinero y no se toma en cuenta por contablemente hablando, normalmente no se observan los costos implícitos. Entonces, económicamente hablando, el costo total sería la suma de los costos explícitos, es decir, los que se toman en cuenta contablemente hablando, más los costos implícitos. Bien, entre los costos implícitos podemos tomar en cuenta el costo del capital. Por ejemplo, es el interés no ganado por el capital financiero. Menciona el autor propiedad como el ahorro invertido en el negocio, no mostrado como un costo por un contador. Es decir, para desarrollar una empresa, un proyecto productivo, se requiere de dinero que se necesita para comprar los activos fijos y diferidos para iniciar un proyecto. Sin embargo, ese dinero, en lugar de comprar activos fijos y diferidos para emprender el proyecto, tiene alternativas. Entonces, esas alternativas se dejan de ganar, pues habrá una mejor alternativa sacrificada. Entonces, esa mejor alternativa sacrificada comprende el costo implícito. Por ejemplo, simplemente ese dinero podrías depositarlo en una cuenta de ahorro a largo plazo que te pague cierto rendimiento. Entonces, de entrada, ese podría ser una alternativa en lugar de emprender este proyecto. O pueden ser otros proyectos alternativos. Entonces, el rendimiento de ese otro proyecto, pues sería el costo de oportunidad de ese capital. Bien, entonces, vamos a distinguir dos tipos de beneficio, que aquí lo menciona, beneficio económico, sería el ingreso total menos el costo total, considerando que el costo total pues incluye tanto los costos implícitos como los explícitos. Y la utilidad contable es la diferencia entre los ingresos totales menos los costos explícitos, es decir, los costos contables. Entonces, por eso es común que se tengan en los proyectos una utilidad contable positiva, como aquí lo mostramos, que es de un total de ingresos, es decir, de flujo de dinero, se toman en cuenta los costos explícitos contables y entonces lo que resta sería la utilidad contable. Sin embargo, desde el aspecto de la economía, tenemos que considerar también aquellos costos implícitos, como el ejemplo que dábamos, o sea, de las alternativas que se tienen de cierto monto de dinero, en lugar de llevar a cabo un proyecto, pues qué otra cosa se podría llevar a cabo. Entonces, ese es un costo que se debe considerar económicamente. Por eso es común que la utilidad contable sea mayor que los beneficios económicos. Incluso hay proyectos que se dicen beneficio económico cero. Beneficio económico cero significa que este proyecto te da lo que la alternativa sacrificada. Eso sería un beneficio económico cero.
Sin embargo, eso es compatible con una utilidad contable positiva. Bien, entonces también tenemos en este capítulo la definición de función de producción. La función de producción es la relación entre la cantidad de insumos que se utilizan para producir un bien y la cantidad que se produce del mismo. Y normalmente, si graficamos esta función de producción, se va haciendo más plana conforme aumenta el nivel de producción. Otro concepto sería el producto marginal, que es el incremento de la producción que se obtiene de una unidad adicional del insumo. Y pues se puede identificar como la pendiente de la función de producción. Asimismo, si se tuviera la función de producción, el producto marginal del trabajo, por ejemplo, sería la derivada de Q respecto del trabajo, o el producto marginal del capital sería la derivada parcial de Q, donde Q pues es la función de producción, derivada parcial de Q respecto del capital. Sí, pero esto sería pues ya para un curso más avanzado de microeconomía. De momento podemos decir que el producto marginal de los insumos pues es el incremento en la producción que se obtiene al aumentar una unidad el insumo del que se esté hablando. Dice disminución del producto marginal. El producto marginal de un insumo disminuye conforme se incrementa la cantidad del insumo. La curva de costo total es la relación entre la cantidad producida y el costo total, donde recuerden que el costo total pues incluye tanto costos explícitos como implícitos y se vuelve más pronunciada conforme la producción aumenta. Tenemos en pantalla una tabla que te muestra la función de producción y los costos totales de un ejemplo. Dice aquí pues una fábrica de galletas. Entonces, vemos en la primera columna que van aumentando el número de trabajadores desde 0 hasta 6. Luego, con 0 trabajadores tenemos 0 producción de galletas. Pues no hay costo de trabajadores, es decir, que se pague sueldo a trabajadores, pero sí hay un costo fijo de la fábrica. Es decir, ya cuando haces la inversión, entonces, aunque no produzcas, ya estás incurriendo en costos. Por lo tanto, el costo total en este caso sería de 30. ¿Sí? 30 más 0, 30. Y conforme va aumentando el número de trabajadores, vemos cómo aumenta la producción, cómo el producto marginal va cayendo. El costo de la fábrica, hay uno fijo y otro relacionado con el nivel de trabajo que va aumentando. Entonces observemos que, por ejemplo, cuando se contrata el primer trabajador, produce 50 galletas. Y entonces, ¿cuál será el producto marginal del trabajo del primer trabajador? Pues es 50. Cuando se contrata el segundo trabajador, ambos producen 90. Entonces, el producto marginal del trabajo es la diferencia entre 90 y lo que ya producía el primero. Entonces, la diferencia es de 40 galletas, lo que significa que el producto marginal del segundo trabajador es de 40 galletas. Vean que el segundo fue menos productivo que el primero, y eso se debe a que pues aumenta el nivel de trabajo, pero el nivel de capital se mantiene fijo. El nivel de capital se refiere al equipo de la producción, por ejemplo, pues el horno, la plancha, la cocina, los muebles, etcétera. Es el capital que se mantiene fijo y vamos aumentando el nivel de trabajo. Cuando aumenta el tercer trabajador, hacen una producción de 120 galletas. Entonces, la diferencia entre 120 y 90 es de 30. El tercer trabajador tuvo un producto marginal de 30. El costo sigue fijo y el costo de los sueldos pues van aumentando conforme aumenta el nivel de trabajo. Y vemos cómo van aumentando también los costos totales, ya que la suma del costo fijo más el costo variable. Si graficamos esa misma información, la relación entre la cantidad producida y el número de trabajadores, vemos que va aumentando la producción, pero cada vez más lentamente, debido al producto marginal decreciente del trabajo. También si vemos cómo cambia la curva de costo total, vemos que parte de 30 ya que es el costo fijo y conforme vamos contratando más trabajo para producir más, pues va aumentando también la curva de costo total.
Los costos fijos son aquellos que no cambian conforme la cantidad producida, como ya lo vimos en el ejemplo. Los costos variables son aquellos que sí cambian con la producción. Por ejemplo, además de contratar más trabajo para aumentar el nivel de producción, también se deben incurrir pues en mayor compra de materia prima para la producción. Entonces, estos son costos que sí dependen de la cantidad producida. Y el costo total, pues es el costo fijo más el costo variable. El costo fijo promedio, pues sería el costo fijo dividido entre la cantidad producida. El costo variable promedio sería el costo variable dividido entre la cantidad producida.